En nuestro planeta, son muchos los lugares extraordinarios, pero pocos saben que en una de las regiones más extremas del planeta se esconde un lugar donde el agua es más valiosa que el oro. Una región donde las mujeres no se bañan, los hombres pueden tener varias esposas e incluso las ofrecían a los visitantes como muestra de hospitalidad. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vamos a conocer Jordania, uno de los países más extremos y fascinantes de la Tierra. El país de los legendarios beduinos, hombres y mujeres del desierto, famosos por su belleza, por cocinar bajo tierra en hornos de arena y fuego, levantar sus hogares con lana de cabra y mantener vivas tradiciones tan extremas como la legendaria hospitalidad del desierto. Una tradición tan poderosa que bastaría pronunciar una palabra sagrada para que un beduino te protegiese con su vida. Un rincón con curiosidades únicas, como contener el punto más bajo del planeta, un mar donde es imposible hundirse y donde algunos creen que podrían estar escondidas las antiguas ruinas de Sodoma y Gomorra, ciudades milenarias talladas directamente sobre la piedra, y paisajes tan imponentes que muchos los llaman la Manhattan del desierto, escenario natural de películas como The Martian o Dune. Una nación donde hay cabras con orejas diminutas, personas que aún viven en cuevas, y el río donde, según la tradición, fue bautizado Jesucristo. Presta atención y no te pierdas este vídeo. Pronto descubrirás si en uno de los países más seguros de Oriente Medio podrías o no aceptar una forma de hospitalidad única en el mundo. Empezamos. Jordania, oficialmente conocida como el Reino Hachemí de Jordania, es un país situado en el corazón de Oriente Medio, donde el pasado y el presente se entrelazan en un equilibrio casi imposible. Su capital es Amán, una ciudad que se extiende sobre 7 colinas y que late con una mezcla fascinante de historia antigua y modernidad árabe. En ella, los cafés bulliciosos, las ruinas romanas y los rascacielos de cristal conviven en un mismo horizonte, reflejando el contraste que define a este país. A diferencia de otros lugares de la región, Jordania no es un territorio vasto ni superpoblado. Con una extensión similar a la de Portugal y una población que apenas supera los 10 millones de habitantes, el país mantiene una escala humana que permite recorrerlo de norte a sur en unas pocas horas. Pero en este país, en cada kilómetro, el paisaje cambia de forma radical como en muy pocos, pasando del verde del Valle del Jordán al dorado de los desiertos infinitos en el sur. Jordania limita al norte con Siria, al este con Irak, al sur con Arabia Saudita y al oeste con Israel y Palestina. A primera vista, podría parecer un país rodeado de tensión, pero contra todo pronóstico, ha sabido mantenerse en calma. Mientras sus vecinos han vivido décadas de conflictos, Jordania se ha consolidado como uno de los países más seguros y estables de todo Oriente Medio. Esa paz, fruto de un equilibrio político y social poco común en la región, le ha valido a Jordania el apodo de la Suiza de Oriente Medio. Aquí, las diferencias religiosas conviven sin choque, los visitantes son recibidos con sonrisas sinceras, y la hospitalidad no es solo una tradición, es una ley no escrita que toda familia jordana se toma muy en serio. La hospitalidad es tan profunda en Jordania que muchas veces sorprende al viajero. Los beduinos del desierto, por ejemplo, consideran al huésped como un regalo de Dios, y por eso no es raro que un desconocido sea invitado a sentarse, beber té dulce, compartir pan caliente o incluso quedarse a dormir sin hacer muchas preguntas, llegando incluso a ofrecerles sus propias camas. Muy pronto entraremos en los secretos de esta hospitalidad extrema, en las tradiciones de los beduinos y en la ley no escrita que gobierna el desierto. Pero antes de ello tenemos que conocer más en detalle la realidad presente y pasada de este país. Como verás, estas costumbres son tan sorprendentes como antiguas, ya que aquí ofrecer refugio, comida o protección a un forastero no es un simple acto de amabilidad, sino un deber sagrado. En algunos pueblos del desierto, si un viajero pasa cerca de una casa, la familia puede salir a la puerta e insistir incluso en que entre, aunque solo sea para un té, unos dátiles o un simple saludo. Incluso en las ciudades, la amabilidad sorprende. Taxistas que rechazan la propina porque ya eres un invitado, vendedores que regalan un pequeño dulce para que recuerdes Jordania, o familias que invitan a viajeros a bodas, celebraciones o fiestas tradicionales como si fueran parte de la comunidad.
Esta forma de tratar al visitante tiene un nombre que los jordanos repiten con orgullo, karam, que significa generosidad. Para ellos, la hospitalidad es una parte esencial de su identidad. Por eso, muchos viajeros coinciden en que uno puede llegar a Jordania por sus paisajes, pero vuelve por su gente. Teniendo todo esto en cuenta, el turismo en Jordania es una de sus principales fuentes de orgullo. Viajeros de todo el mundo llegan atraídos por su historia milenaria, su seguridad y la amabilidad de su gente. El nombre Jordania proviene del legendario río Jordán, una arteria de agua que, aunque corta en extensión, ha marcado el alma espiritual de millones de personas durante siglos. Su nombre deriva del hebreo yarden, que significa descender, un término que describe no solo el recorrido del río desde las montañas del norte hasta el desierto, sino también el viaje simbólico del espíritu hacia la purificación y la fe. El río Jordán nace en las faldas del monte Hermón, al norte, donde confluyen pequeños arroyos que se abren paso entre valles fértiles y cañones de piedra. Desde allí desciende serpenteando a través del histórico Valle del Jordán, hasta morir en el Mar Muerto, después de recorrer poco más de 300 kilómetros. Pero más allá de su geografía, el río encierra una importancia espiritual única. Según los evangelios, fue aquí, en una ribera cercana a la actual localidad de Betania, donde Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista. El lugar exacto, conocido como Al-Maktas, que en árabe significa lugar del bautismo, se encuentra en la orilla jordana del río, a pocos kilómetros al este de Jericó. Desde la antigüedad, peregrinos de todo el mundo han viajado hasta aquí para sumergirse en las mismas aguas donde, según la tradición, comenzó el ministerio de Jesús. Este acto, descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, simboliza la renovación espiritual y el inicio de una nueva era de fe. Las leyendas locales cuentan que cuando Juan el Bautista sumergió a Jesús en el río, las aguas se detuvieron por un instante, como si reconocieran la presencia divina. Otros relatos aseguran que en ese momento, una luz intensa descendió del cielo y una paloma blanca apareció sobre las aguas, representando al Espíritu Santo. Hoy en día, las iglesias y capillas que rodean el sitio recuerdan ese suceso, y cada año miles de creyentes vienen a revivir la ceremonia del bautismo en este entorno donde el silencio y la historia se unen como en muy pocos lugares. El río Jordán fluye hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto, que está reconocido como el punto más bajo de la superficie terrestre, situado a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Este lugar, conocido en árabe como Al-Bahr al-Mayyit, es un lago salado que no tiene salida natural, lo que hace que el agua que llega desde el río se evapore lentamente bajo el intenso sol del desierto, dejando tras de sí una concentración de minerales y sal única en el mundo. El Mar Muerto se formó hace millones de años, cuando movimientos tectónicos separaron la placa árabe de la africana, creando una profunda depresión que con el tiempo fue llenándose de agua. Con el paso de los siglos, y debido a la falta de corrientes y a las altísimas temperaturas, el proceso de evaporación superó al de renovación, concentrando las sales y minerales hasta niveles que hoy parecen imposibles. Sus aguas contienen casi 10 veces más sal que las del océano, lo que hace que hundirse en ellas sea literalmente imposible. Aquí, incluso quien no sabe nadar flota sin esfuerzo alguno, y no es raro ver a los visitantes leyendo el periódico mientras descansan sobre la superficie, como si el mar los sostuviera con una mano invisible. En sus orillas, el paisaje parece sacado de otro planeta. Con cristales de sal cubren las rocas como si fueran esculturas de hielo, y un aire denso, cargado de minerales, que genera un brillo plateado sobre el horizonte. Los científicos aseguran que este fenómeno óptico se debe a la concentración de partículas suspendidas que filtran la luz del sol y le dan al entorno un aspecto casi sobrenatural. Además de su rareza natural, el Mar Muerto posee propiedades curativas que lo han convertido en un destino de salud desde tiempos bíblicos. Sus barros oscuros son ricos en magnesio, sodio y potasio, minerales que revitalizan la piel, y su atmósfera densa y rica en oxígeno alivia dolencias respiratorias. Es por ello que, desde la época de Herodes el Grande hasta nuestros días, viajeros y reyes han acudido a estas aguas en busca de sanación y descanso. Pocos saben que bajo las tranquilas aguas de este mar
se oculta uno de los misterios más antiguos y enigmáticos del mundo, el de Sodoma y Gomorra, las ciudades malditas mencionadas en la Biblia. Según el relato del Génesis, Sodoma y Gomorra eran dos urbes prósperas situadas en la fértil llanura del Jordán, ciudades que quedarían arrasadas por el fuego y el azufre que, según la tradición, Dios hizo caer del cielo como castigo por la corrupción y el desorden moral de sus habitantes. Lot, sobrino de Abraham, fue uno de los pocos que logró escapar, junto con su familia, tras recibir la advertencia divina de huir con la condición indispensable de no mirar atrás. Sin embargo, su esposa desobedeció aquella advertencia, y así la historia cuenta que, al volver la vista hacia las ciudades en llamas, quedó convertida en una estatua de sal. Lo más curioso de esta leyenda es que en el extremo sur del Mar Muerto existe una formación geológica real que los locales llaman la esposa de Lot. Un pilar de sal de varios metros de altura, esculpido por los vientos del desierto, que se ha convertido en símbolo de esa antigua leyenda. La zona donde, según los textos bíblicos, habrían existido Sodoma y Gomorra, corresponde a lo que hoy se conoce como el área de Lisán, una península que divide el Mar Muerto y que presenta una de las estructuras geológicas más singulares del planeta. Allí se pueden ver gruesas capas de sal, azufre y minerales cristalizados, producto de miles de años de evaporación y actividad tectónica. Algunos investigadores creen que estas formaciones podrían estar relacionadas con la descripción bíblica del fuego y azufre que destruyó las ciudades. Más allá de la fe, la ciencia también encuentra fascinante esta región. Los geólogos han descubierto rastros de antiguos terremotos y explosiones naturales de gas y petróleo que podrían haber originado incendios masivos en la antigüedad, posibles realidades que pudieron alimentar esta leyenda. Como estás viendo, el paisaje jordano es una auténtica obra maestra de la naturaleza y de la historia humana. Pero más allá del Mar Muerto, rodeado por montañas de arena roja, desfiladeros infinitos y formaciones rocosas imposibles, se encuentra Wadi Rum, un lugar tan impresionante que muchos lo conocen como el Valle de la Luna, o la Manhattan del desierto, por las torres de piedra gigantescas que se elevan hacia el cielo como si fueran los edificios naturales de una ciudad esculpida por el viento y el tiempo. El apodo de Manhattan del desierto nace de la silueta inconfundible de sus montañas verticales, que emergen del suelo arenoso como los rascacielos de una gran metrópoli. Estas formaciones, talladas durante millones de años por la erosión, se alzan en tonos rojizos, anaranjados y dorados que cambian de color con el movimiento del sol. De hecho, al amanecer y al atardecer, el paisaje de Wadi Rum parece encenderse, ya que las sombras y luces transforman el desierto en un océano de fuego, una visión que ha fascinado a viajeros, exploradores y cineastas de todo el mundo. Por esa extraordinaria naturaleza más propia de otro planeta que de la Tierra, Wadi Rum ha sido escenario de películas míticas como Lawrence de Arabia, The Martian, Dune o Star Wars. Entre sus arenas aún viven los descendientes de las tribus beduinas que durante siglos recorrieron estos territorios guiados por las estrellas, sobreviviendo con lo que el desierto les daba y cuidando de su mayor tesoro, el agua, un recurso que para muchos en esta región vale más que el mismo oro, como pronto descubrirás. El desierto de Wadi Rum es por todo esto para muchos uno de los lugares más mágicos del planeta. Este lugar está reconocido como una de las pocas regiones del planeta con cielo oscuro, lo que significa que casi no hay contaminación lumínica. Por eso aquí, cuando cae la noche, el cielo se enciende con más de 7000 estrellas visibles a simple vista, un espectáculo que deja sin aliento a cualquiera. Una realidad que probablemente tiene que ver con que los antiguos conociesen a este lugar como el Valle Celestial, un lugar donde se creía que los ángeles descendían del cielo para hablar con los hombres. Al ver sus montañas de piedra roja al atardecer, bañadas por una luz dorada que parece venir de otro mundo, y descubrir su luz bajo un cielo totalmente estrellado, uno entiende por qué. En este lugar no hay ruido ni electricidad, solo silencio, arena y muchas estrellas. Es literalmente uno de los cielos más limpios de la tierra. Pensando en esos ángeles que bajan del cielo, te invitamos a bajar la vista un momento y darnos un buen like, y a suscribirte a Mundo Sin Censura. Como estás viendo,
aquí descubrimos las maravillas del planeta, como en ningún otro lugar. Gracias por acompañarnos. Esta belleza única tanto en sus paisajes como en sus gentes está profundamente ligada a los orígenes de Jordania. A lo largo de la historia, este territorio ha sido hogar y cruce de grandes civilizaciones. Los nabateos, los romanos, los bizantinos y los árabes dejaron su huella en su tierra y en su cultura. Petra, Jerash o Madaba son los mejores ejemplos de ese legado antiguo que aún late entre las piedras. De todas estas maravillas, Petra es seguramente la más impresionante. Conocida como la ciudad rosa del desierto, es considerada por muchos como la joya de Jordania y una de las urbes más hermosas del planeta. La ciudad está oculta entre montañas de piedra rojiza y es accesible solo por un estrecho desfiladero llamado el Sik. Por todo esto, Petra parece surgir de otro tiempo, como si hubiera sido esculpida por los propios dioses del desierto. Petra fue construida por los nabateos, un pueblo árabe nómada que supo convertir la arena en poder. Entre los siglos IV a.C. y el segundo después de Cristo, levantaron su capital directamente sobre la roca, tallando templos, tumbas y fachadas monumentales en las paredes de piedra arenisca. Su obra más famosa es el Tesoro, Al-Kasné, el monumento más icónico de Petra y una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Tallado directamente en la roca rosa del desfiladero, este imponente templo-tumba se alza con casi 40 metros de altura y una fachada que recuerda a los palacios helénicos, con columnas corintias y esculturas que parecen desafiar el tiempo. Fue esculpido a mano desde arriba hacia abajo, directamente sobre la montaña, utilizando herramientas de bronce y arena, una hazaña que aún deja perplejos a los arqueólogos. Aunque su función exacta sigue siendo un misterio, la mayoría de los expertos coinciden en que fue construido como tumba real nabatea, probablemente para el rey Aretas IV, hace más de 2000 años. Con el paso del tiempo, las leyendas locales le dieron su nombre actual, Al-Kasné, el tesoro, porque se creía que en su urna superior estaba escondido el oro de un faraón egipcio. El nombre Petra tiene tanto sentido como la historia que guarda entre sus piedras. Su significado, roca en griego, refleja literalmente su esencia. Una ciudad entera tallada en la montaña, esculpida por los nabateos hace más de 2000 años. Pero también encierra otro tipo de fuerza, la de sus mujeres. Las mujeres de Petra eran conocidas no solo por su belleza, sino por su carácter y su poder. En una época en la que la mayoría de las civilizaciones limitaban severamente el papel femenino, las nabateas gozaban de derechos que hoy todavía sorprenden a los historiadores. Ellas podían poseer tierras, administrar negocios, firmar contratos y heredar bienes en igualdad con los hombres, algo que muy pocas mujeres del mundo antiguo podían hacer. Mientras en Roma o Grecia las mujeres vivían bajo la autoridad masculina, en Petra las nabateas firmaban acuerdos comerciales, participaban en ceremonias religiosas e incluso financiaban templos y obras públicas. En los templos y tumbas de Petra se han hallado inscripciones con los nombres de mujeres comerciantes, sacerdotisas e incluso arquitectas, algo impensable en casi cualquier otro lugar del mundo antiguo. Se dice que algunas gestionaban caravanas de incienso y especias que cruzaban el desierto desde Arabia hasta el Mediterráneo, un comercio que convirtió a Petra en un centro de riqueza y poder. Lo más sorprendente es que los nabateos no solo reconocían la autoridad de sus mujeres en la economía, sino también en la vida social. Las reinas y esposas de los gobernantes aparecían grabadas junto a ellos en las monedas, símbolo de respeto y estatus. Incluso hay relatos que aseguran que algunas mujeres de la nobleza participaban en las decisiones del Consejo Real, algo que ni siquiera Roma o Grecia permitían. Tal vez por eso, muchos viajeros antiguos describían a las mujeres nabateas como de mirada firme y voz decidida. Su elegancia no estaba en la ostentación, sino en la serenidad con la que caminaban entre los muros rosados de Petra, una ciudad que, como ellas, fue tallada en piedra, pero hecha para resistir el paso del tiempo. Para quienes visitan hoy sus ruinas, imaginar a aquellas mujeres poderosas en un mundo dominado por hombres convierte a Petra no solo en una joya arqueológica, sino en un símbolo eterno de fuerza y libertad femenina. Una de las curiosidades más fascinantes de Petra
es su ingenioso sistema de agua, ya que en medio de este ardiente y letal desierto, los nabateos construyeron canales, cisternas y represas capaces de recolectar y almacenar lluvia, garantizando el suministro durante todo el año. Este dominio del agua convirtió a Petra en un punto clave de las rutas comerciales entre Arabia, Egipto y Siria, donde se intercambiaban especias, incienso y seda. Con el tiempo, Petra fue abandonada y olvidada, hasta que en el siglo XIX, un explorador suizo, disfrazado de beduino, la redescubrió para el mundo. Hoy, es patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Al atardecer, cuando el sol tiñe las montañas de rojo y oro, Petra no parece una ciudad, sino un sueño tallado sobre la misma piedra. Con el paso de los siglos, Jordania se ha convertido en un país de mayoría musulmana, donde la religión influye de manera natural en la vida cotidiana. Una de las realidades que más sorprende a los viajeros es que en Jordania la poligamia todavía está permitida por ley, aunque en la práctica son pocos los que la ejercen. Esta costumbre proviene de la tradición islámica y está amparada por la Sharia, la ley islámica, que permite al hombre tener hasta 4 esposas, siempre y cuando sea capaz de mantenerlas a todas por igual, tanto en lo económico como en el trato y la atención. Sin embargo, en la Jordania moderna esta práctica es cada vez menos común, sobre todo en las grandes ciudades, donde los costes de vida y la influencia occidental hacen que la mayoría de los hombres solo tengan una esposa. Además, la legislación actual exige el consentimiento legal de la primera esposa antes de contraer un nuevo matrimonio, lo que ha reducido aún más los casos. En algunas zonas rurales todavía se celebra la dote o mar, una cantidad que el novio entrega a la familia de la novia como muestra de compromiso y responsabilidad. Pero más que un pago, en la actualidad se interpreta como una forma simbólica de asegurar el bienestar de la mujer. En algunos pueblos beduinos, esta dote puede ser dinero, joyas, ganado o incluso una caravana completa, dependiendo del acuerdo entre las familias. Pero más allá de las normas o costumbres, la sociedad jordana se define por su equilibrio entre tradición y modernidad. En las grandes ciudades como Ammán, la vida avanza al ritmo de la tecnología y la globalización. Pero en los pueblos del desierto, la identidad ancestral sigue tan viva como lo hacía hace siglos. Es por ello que este país contiene realidades sorprendentes que tienen mucho que ver, como te decíamos, con el desierto y con su sociedad más enigmática, la de los beduinos. Ellos son los auténticos hijos del viento y la arena, guardianes de una forma de vida que resiste al paso del tiempo. Su nombre proviene del árabe badawi, que significa habitante del desierto, y su cultura está íntimamente ligada a la supervivencia, la familia y la hospitalidad. Los beduinos son conocidos por su belleza serena y su porte noble, herencia de generaciones que han aprendido a convivir con uno de los entornos más duros del planeta. Hombres y mujeres del desierto que conservan rasgos marcados, piel tostada por el sol, miradas profundas y cuerpos fuertes, moldeados por una vida de esfuerzo y resistencia. En algunas regiones, especialmente en el sur de Jordania, se pueden encontrar beduinos con ojos sorprendentemente claros, verdes o azules, un rasgo poco común en Oriente Medio que se atribuye a antiguas mezclas genéticas con pueblos mediterráneos y del norte de África, fruto del comercio y las rutas caravaneras que cruzaban el desierto hace siglos. Su vestimenta es tan práctica como simbólica. Los hombres suelen vestir una túnica blanca llamada dishdasha o thoub, ligera y holgada, que refleja el sol y permite la circulación del aire, manteniendo el cuerpo fresco durante el día. En la cabeza llevan el kefille, el tradicional pañuelo de algodón que los protege del viento, la arena y el calor. En Jordania suele ser rojo y blanco, colores que representan la identidad nacional y la herencia hachemita. Las mujeres beduinas, por su parte, lucen vestidos largos y oscuros, bordados con hilos de colores vivos, una tradición que ha pasado de madres a hijas durante siglos. El negro absorbe el calor durante el día y conserva la temperatura durante las noches frías del desierto, mientras los bordados, rojos, verdes o dorados, simbolizan tribus, regiones o estados civiles. En ocasiones especiales, adornan sus ropas con joyas de plata
y se cubren el rostro parcialmente con un velo fino, que deja ver solo los ojos, considerados el reflejo más puro de la belleza beduina. En el desierto, donde el cuerpo debe resistir al calor durante el día y al frío durante la noche, cada prenda tiene un propósito. Las túnicas amplias permiten que el aire circule y el sudor se evapore, manteniendo la piel fresca incluso bajo el sol abrasador. Por eso, tradicionalmente, los beduinos no usaban ropa interior, ya que cualquier prenda ajustada retendría el calor y provocaría incomodidad durante las largas jornadas a caballo o caminando sobre la arena. Lejos de ser una excentricidad, esta costumbre responde a la sabiduría práctica de siglos de vida nómada. Su vestimenta, ligera y fluida, es parte de un sistema natural de adaptación. Protege del sol, evita la deshidratación y permite que el cuerpo respire. Incluso el modo en que se atan los pañuelos o ajustan los cinturones responde a un equilibrio entre estética, comodidad y supervivencia. En los campamentos modernos, muchos beduinos han adoptado ropa interior occidental o tejidos más finos, pero en las comunidades del desierto profundo aún se conserva la forma tradicional. Allí, la elegancia no se mide por la moda, sino por la armonía con el entorno. Quien viste bien es quien logra convivir con el desierto sin desafiarlo. Un desierto en el que el agua vale más que el oro, hasta el punto que muchos beduinos han aprendido a reducir al mínimo su uso, ya que aquí es el bien más deseado y también escaso. Muchos hombres y mujeres beduinas no se bañaban con frecuencia, y no lo hacen ahora como lo hacemos nosotros, y no por descuido, sino porque cada gota podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para mantener la higiene, prefieren utilizar arena fina y aceites naturales que limpian y protegen la piel. Una costumbre milenaria que demuestra la increíble adaptación humana a los entornos más duros del planeta. Una vida guiada por códigos antiguos. Uno de ellos es la tradición del dote. Cuando un hombre desea casarse, debe ofrecer una compensación económica o material a la familia de la mujer, como muestra de su capacidad para mantener un hogar. En las comunidades más tradicionales, el matrimonio es un acuerdo entre familias, y la boda se celebra con grandes festines, donde la música y el café árabe nunca faltan. Otro código, que llama aún más la atención, es una ley no escrita conocida como la hospitalidad del desierto. En tiempos pasados, y aún hoy, en algunas aldeas beduinas muy remotas, esta hospitalidad sagrada alcanzaba niveles que a los ojos occidentales pueden parecer difíciles de comprender. No solo se ofrecía comida y refugio. Al viajero se le cedía el mejor lugar de la tienda, incluso la propia cama del anfitrión, como muestra del respeto y la confianza absoluta que el desierto exige entre quienes lo habitan. En ciertos casos, especialmente en épocas antiguas, el forastero podía dormir junto al matrimonio o la familia del anfitrión, incluso con su propia esposa, pues la cercanía era símbolo de protección y hermandad, no de intimidad. El visitante pasaba a formar parte del hogar durante su estancia. Comía con ellos, descansaba con ellos y recibía el mismo trato que un miembro más de la familia. Aunque hoy la mayoría de los beduinos viven en pueblos modernos o trabajan en el turismo, esta costumbre ancestral sigue viva en el espíritu del desierto. En muchas casas jordanas, aún se considera una ofensa dejar a un visitante sin comida o sin techo. Porque en el desierto, dicen ellos, rechazar a un huésped no solo es un gesto de mala educación, es tentar al destino. Mucho de esto tiene un significado muy profundo, oculto bajo una palabra casi mística en el corazón del desierto, dakil. Entre los beduinos, esta palabra no es solo un término, es un pacto sagrado. Significa soy tu invitado o busco tu protección, y quien la pronuncia queda bajo el amparo de quien lo escucha. Desde ese instante, el anfitrión tiene la obligación moral y espiritual de ofrecerle refugio, alimento y defensa, incluso a costa de su propia vida. Esta ley no escrita nació del desierto mismo, de un entorno donde la supervivencia depende tanto del coraje como de la compasión. En un lugar donde el sol puede matar y el viento puede borrar las huellas de un hombre en minutos, ofrecer hospitalidad es ofrecer salvación. Por eso la hospitalidad beduina es tan legendaria. No se trata de cortesía, sino de honor. Todavía se cuentan historias de viajeros perdidos que, al pronunciar la palabra Dajil, fueron acogidos,
alimentados y protegidos por familias que ni siquiera conocían su nombre. En el desierto, dicen, basta una palabra para que un desconocido se convierta en hermano. Pensando en ello, nos gustaría preguntarte, ¿aceptarías esta forma de hospitalidad beduina durmiendo en la cama con un matrimonio o familia beduina? ¿Podrías ser tú tan hospitalario como ellos y compartir la tuya? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes para apoyarnos y será muy divertido e interesante leerte en los comentarios. Así que, gracias. Aunque con el tiempo algunas de estas costumbres se han adaptado y están cambiando, la esencia sigue viva en Jordania, ya que aquí el visitante es sagrado. Todo tiene mucho que ver con el hecho de que la vida en el desierto enseña las lecciones más duras que puede ofrecer la naturaleza. Los beduinos han aprendido a convivir con la escasez, a leer los silencios del viento y a interpretar las señales invisibles del paisaje. Son verdaderos maestros de la supervivencia, saben orientarse por las estrellas, predecir tormentas de arena, observando el movimiento de las nubes, y distinguir el sonido de los pasos sobre la arena seca o húmeda. Una habilidad que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En condiciones extremas, donde la temperatura puede superar los 50 grados durante el día y descender por debajo de cero por la noche, los beduinos han tenido que recurrir a métodos que rozan lo increíble. Hay relatos de viajeros y nómadas que cuentan cómo, en noches de frío mortal, algunos beduinos dormían dentro del cuerpo de un camello muerto para conservar el calor corporal. Y en situaciones de hambre o aislamiento absoluto, llegaban a beber pequeñas cantidades de sangre de sus animales, no como acto de crueldad, sino como una forma de mantenerse con vida hasta encontrar un refugio u oasis. Pero si algo distingue verdaderamente a estas comunidades, es su sabiduría ancestral para encontrar agua en un entorno donde parece no existir. Los beduinos saben identificar los lugares donde se esconde bajo la arena, observan el vuelo de ciertas aves al amanecer, analizan el tipo de vegetación que crece en zonas específicas y reconocen incluso el olor de la tierra húmeda cuando el viento sopla en determinada dirección. Muchos aseguran que pueden oler el agua a varios kilómetros de distancia. Una de las curiosidades más fascinantes es que, en pleno desierto, los beduinos pueden localizar un pozo seco abandonado por siglos y saber si el agua regresará con las lluvias gracias a grietas o colores específicos de la roca. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, no se enseña en libros ni escuelas, sino en las largas travesías bajo el sol y las noches infinitas del desierto. Para ellos, sobrevivir no es cuestión de fuerza, sino de respeto por el entorno y una conexión casi espiritual con la tierra que los vio nacer. Es así como los beduinos representan el espíritu mismo de Jordania, un ejemplo de orgullo, resistencia y humanidad. Su forma de vida no solo se refleja en sus costumbres, sino también en la manera en que construyen sus hogares, adaptados a uno de los entornos más duros del planeta. Desde hace siglos, los beduinos han levantado sus casas con lana de cabra. Para construirlas, las mujeres tejen largas tiras de lana negra y marrón con telares manuales, que luego cosen entre sí para formar grandes paneles. Estas telas, cuando se mojan con la lluvia, se hinchan y se vuelven impermeables, protegiendo el interior de las tormentas de arena y del frío nocturno. En cambio, durante el día, permiten que el aire circule, creando una especie de aire acondicionado natural que mantiene el interior fresco pese al calor abrasador. Estas estructuras, conocidas como Beit al-Shar, literalmente la casa del cabello, son desmontables y ligeras, lo que permite a las familias trasladarse según las estaciones o la disponibilidad de agua y pastos. En su interior, la división del espacio también obedece a un profundo código cultural. Un área para los hombres y las visitas, otra para las mujeres y los niños, y un rincón sagrado donde se guarda el café, símbolo de hospitalidad y respeto. Aunque la vida moderna ha cambiado muchas cosas, todavía existen comunidades beduinas que viven de forma tradicional, especialmente en regiones del sur, cerca de Wadi Rum o en el desierto de Al-Mafraq. Algunos incluso habitan cuevas talladas en la roca, una costumbre heredada de tiempos antiguos, cuando las tribus buscaban refugio en las montañas para protegerse del viento del desierto o de los ataques de otras tribus.
Estas cuevas, frescas en verano y cálidas en invierno, siguen siendo un refugio eficaz frente al clima extremo. Otra de las costumbres más fascinantes y antiguas de los beduinos es su manera de cocinar bajo tierra, una técnica tan simple como ingeniosa que les ha permitido sobrevivir durante siglos en un entorno sin cocinas, leña abundante ni utensilios modernos. Este método, conocido como sarb, consiste en cavar un hoyo en la arena donde se colocan brasas ardientes de madera o carbón. Sobre ellas se dispone una rejilla metálica o una estructura de varas donde se colocan las carnes, verduras y panes sazonados con especias locales. Luego, todo se cubre cuidadosamente con arena o tierra y se deja cocinar lentamente durante horas, conservando los jugos y aromas de cada ingrediente. De esta antigua tradición nace también uno de los platos más emblemáticos de Jordania, el mansaf, considerado el plato nacional. En muchas regiones aún se prepara al estilo beduino, introduciendo carne, arroz y verduras en bandejas metálicas y dejándolo cocer bajo tierra con el calor de las brasas. El resultado es un sabor ahumado y tierno, una mezcla entre la sencillez del desierto y la herencia de un pueblo que aprendió a transformar la arena en cocina. El resultado es sorprendente. En estas cocinas hoyo, los alimentos se cuecen con el calor constante que queda atrapado bajo el suelo, conservando su jugosidad y un aroma ahumado único. Tradicionalmente, el sarb se prepara para celebraciones o cuando se recibe a un invitado importante, porque representa un gesto de respeto y generosidad. Cuando llega el momento de desenterrar la comida, los beduinos lo hacen con cuidado, retirando la arena con las manos o con ramas secas, dejando escapar una nube de vapor caliente y el inconfundible olor a carne y pan recién hecho. Los tiempos están cambiando hasta el punto de que hoy muchos beduinos combinan sus antiguas tradiciones con la vida moderna, usando teléfonos móviles y vehículos todoterreno, pero siguiendo montando tiendas de lana, criando camellos y ofreciendo hospitalidad a los visitantes, como lo han hecho durante siglos. Al alejarse de las grandes ciudades y adentrarse en las zonas rurales, el ritmo de la vida cambia por completo. Allí, las tradiciones siguen marcando el día a día, recordando que en Jordania conviven dos almas distintas, la del progreso y la de la herencia ancestral. Las mujeres jordanas son quizá el mejor reflejo de esa dualidad. En Amán y otras ciudades, muchas eligen libremente cómo vestirse. Algunas conservan los atuendos tradicionales, con telas ligeras y colores que forman parte de su identidad cultural. Otras prefieren un estilo más moderno, inspirado en la moda occidental. Cada vez más mujeres estudian, trabajan y ocupan puestos importantes. Hoy se las encuentra como médicas, maestras, empresarias o ingenieras, algo que hace apenas unas décadas era impensable. Jordania avanza, pero sin perder sus raíces ni el valor que da a la familia y al respeto mutuo. Aún así, las costumbres continúan siendo conservadoras en muchos lugares. Las muestras públicas de afecto son poco comunes y la discreción se considera una forma de elegancia y respeto. En este país, los gestos hablan más que las palabras, y la modestia es una cualidad que se valora tanto en hombres como en mujeres. Pocos lo saben, pero Jordania es también uno de los países más jóvenes del planeta. La edad media ronda los 23 años, casi la mitad de la media europea. Esa juventud, unida a una fuerte inversión en educación, ha convertido al país en uno de los más prometedores del mundo árabe. Su tasa de alfabetización supera el 98%, una de las más altas de Oriente Medio. Tanto hombres como mujeres tienen acceso a la enseñanza en igualdad de condiciones, y la educación es considerada una herramienta clave para el desarrollo nacional. Amán, su capital, se ha transformado en un verdadero centro de conocimiento y cultura. Allí se encuentran algunas de las universidades más reconocidas del mundo árabe, como la Universidad de Jordania, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordania o la Universidad Yarmouk, que atraen cada año a miles de estudiantes extranjeros, especialmente de países vecinos como Irak, Siria, Arabia Saudita y Egipto. También llegan jóvenes de Europa, Asia y América, interesados en aprender árabe o estudiar arqueología, historia o relaciones internacionales. Este ambiente universitario ha hecho de Amán una ciudad diversa y abierta, donde conviven estudiantes, diplomáticos, trabajadores humanitarios y refugiados.
De hecho, Jordania es uno de los países que más refugiados acoge en proporción a su población, lo que ha contribuido a crear un mosaico humano único. En sus calles se pueden escuchar decenas de acentos y lenguas distintas, desde el árabe clásico hasta el inglés, el francés o incluso el español, gracias al turismo y a la comunidad internacional que trabaja en el país. Esa mezcla de juventud, educación y diversidad cultural convierte a Jordania en un país con una identidad moderna, pero profundamente orgullosa de su pasado. Un lugar donde la tradición no se opone al cambio, sino que lo acompaña con la serenidad del desierto y la sabiduría de los siglos. Si has llegado hasta aquí, probablemente te interese saber cómo visitar Jordania, si es un país seguro y cuánto cuesta disfrutarlo. La respuesta te sorprenderá. Jordania es uno de los países más seguros de Oriente Medio. A pesar de su ubicación entre naciones con conflictos, su estabilidad política, el respeto a la ley y la hospitalidad de su gente hacen que recorrerlo sea tranquilo y agradable. Los viajeros pueden caminar por sus calles, conducir por el desierto o visitar Petra de noche sin miedo, siempre y cuando se respete la cultura local. Aquí, la seguridad se cuida tanto como la tradición. Una buena forma de ahorrar tiempo y dinero es conseguir el Jordan Pass, un documento oficial que incluye la entrada a más de 40 lugares turísticos, entre ellos Petra, y elimina el costo del visado si te quedas al menos 3 noches. Si no lo compras, la visa cuesta unos $60 y la entrada de un día a Petra ronda los $70. Por eso, el Jordan Pass suele ser la opción más práctica y económica. Llegar a Jordania es sencillo. Desde América y Europa hay vuelos directos y con una escala hacia Amán, su capital. Desde ciudades como Nueva York o Madrid, un vuelo ida y vuelta cuesta en promedio unos $600 a $700, aunque en temporada baja se pueden encontrar ofertas más baratas. El aeropuerto internacional Queen Alia se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de Amán y cuenta con transporte público y taxis oficiales. Moverse dentro del país también es fácil. Las carreteras están en buen estado y alquilar un coche cuesta unos $40 por día, siendo una de las mejores maneras de recorrer lugares como el Mar Muerto, Petra o Wadi Rum. También existen autobuses y minibuses entre las principales ciudades y para los viajeros con mochila, Jordania es un destino posible. El país es seguro, la gente es amable y los precios razonables, aunque conviene planificar las rutas y reservas con algo de antelación. En cuanto a gastos, Jordania es un país bastante económico si se viaja con cabeza. El salario medio mensual ronda los $700 a $800 y los precios reflejan esa realidad. Alquilar un apartamento de una habitación en Amán cuesta alrededor de $430 en el centro o unos $300 en las afueras. Una cena para 2 personas en un restaurante de gama media ronda los $30 y una noche en un hotel cómodo y bien ubicado cuesta entre $80 y $10. En general, una persona puede vivir en Jordania gastando unos $700 al mes si lleva un estilo de vida local. Visitar Petra es una experiencia imprescindible. La entrada cuesta unos $70, aunque con el Jordan Pass se incluye. Se recomienda dedicar al menos 2 días para disfrutar del tesoro, el monasterio y los senderos escondidos. También existen excursiones guiadas que incluyen transporte, guía y entradas desde Amán, con precios que van desde $100 hasta $150 por persona, según la duración y los servicios. Otro destino imperdible es el Mar Muerto, el punto más bajo del planeta. Allí, flotar en sus aguas densas y saladas es una experiencia mágica. Los hoteles de la zona ofrecen Day Pass con acceso a sus playas privadas y piscinas, con precios que van desde $30 hasta $65 por persona, dependiendo de la categoría del hotel. También hay opciones más sencillas y locales a orillas del lago por unos $20. Como has podido ver, Jordania es un país seguro, hospitalario y sorprendentemente accesible. Puedes recorrerlo por libre o en excursiones organizadas, dormir bajo las estrellas en Wadi Rum, flotar en el Mar Muerto o perderte entre las piedras rosadas de Petra. Un destino donde la tradición y la modernidad se dan la mano y donde cada visitante encuentra no solo historia y paisajes, sino también una de las hospitalidades más genuinas del planeta. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este recorrido por la fascinante Jordania haya sido tan emocionante para ti como lo ha sido para nosotros.
Pensando en ello y en el esfuerzo que realizar estos vídeos nos lleva, nos encantaría que nos dejases un buen like, y tu comentario es la mejor manera que tienes para ayudarnos a seguir trayendo cada semana el mejor contenido. Si has disfrutado de este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita, no esperes más y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes vídeos que hacemos cada semana. Vídeos como este que puedes disfrutar ahora para conocer uno de los rincones más fascinantes del planeta. No te lo pierdas y descubre las maravillas que este lugar tiene para ofrecerte.